Para hablar del montaje superficial debemos hablar primero de la tecnología anterior o de THT, de inserción, Through Hole Technology o tecnología DIP o convencional como se conoce. Entonces, esta tecnología a partir del año 1960-70 era algo madura, pero comenzó a aparecer una tecnología llamada SMT, Surface Mount Technology o tecnología de montaje superficial o planar. Esta que es de definición, digamos, el método y la práctica de colocar componentes en la superficie de un PCB sin necesidad de huecos metalizados y de inserción a través del PCB. Resulta que, como sabemos, en electrónica siempre todo se quiere más rápido, mejor y más pequeño, debido, digamos, a espacios y digamos que a la tecnología. Entonces comenzó la tecnología a requerir, digamos, velocidades de operación más rápidas, menos consumo de potencia. Comenzaron a aparecer nuevas técnicas de ensamble y de componentes, comenzó a haber, digamos, nuevos procesos para soldadura, y resulta que entidades del sector espacial o militar comenzaron a interesarse por otras formas de hacer ensamble. Al principio tenían, digamos, desconfianza con respecto al montaje superficial, pero comenzaron, digamos, a darse cuenta de las ventajas, y es que, por ejemplo, se podía tener menos intervención humana, se podía, y por tanto menor costo de la actividad de ensamble, se podían aumentar las velocidades de producción, se podían hacer operaciones muy repetitivas y ensamblando con máquina, y se podía tener, digamos, circuitos, digamos, más rápidos, de menos consumo de potencia, de menos espacio y menos consumo de materiales. Entonces eso fue lo que les agradó a los usuarios y a la gente que trabaja en electrónica en el mundo con respecto al montaje superficial. Al principio tenían desconfianza con respecto al montaje superficial, porque resulta que la tecnología de montaje Through Hole, pues cuando un componente se calienta, digamos, el PCB se calienta y comienza a haber estrés hacia los lados, ¿sí? Y hacia arriba. Entonces el estrés se libera en un componente de Through Hole por medio de la soldadura y de los pines hacia arriba. En un componente de montaje superficial, al principio había problemas porque el estrés no se liberaba y había desprendimiento, ¿sí? Pero comenzó a evolucionar la tecnología y ahorita ya pues es confiable y no tiene problemas. Entonces no podríamos decir que cuál tecnología es mejor que la otra, porque en este momento se utilizan las dos. Y pues digamos la fuerza mecánica que puede soportar un componente THT aún no la puede, por ejemplo un conector aún no la puede igualar un componente de montaje superficial. Entonces se utilizan ambos en los ensambles del día de hoy. Bueno, para hablar de empaquetados de SMT hay que primero hablar de empaquetados de THT. En cuanto a Through Hole, tenemos empaquetados de tipo pasivos, activos y de potencia. Los encapsulados de tipo pasivo se dividen en axial y radial. Radiales son aquellos que tienen los componentes y sus pines están paralelos al cuerpo del componente, mientras que radiales están los pines a un costado del componente. En cuanto a componentes activos, tenemos DIP y SIL. La palabra DIP significa Dual Inline Package, empaquetado de línea dual. Esto hace referencia a que los pines del componente están por ambos lados del empaquetado del cuerpo del componente, mientras que SIL es single, solamente están en una línea del componente, en un lado, en un costado. Y en cuanto a elementos de potencia, tenemos componentes tipo TO92, que es el transistor convencional 2N2222 o 2N3904, el T220, que es reguladores de voltaje de 5 voltios, 12 voltios, transistores TIP, y el TO3, que ya son transistores de alta potencia y alta corriente. Estos nombres vienen, digamos, de la entidad JIDEC, que es la que se encarga de estandarizar los encapsulados de componentes. Ahora sí, pasemos a montaje superficial. Entonces, en montaje superficial, resulta que los componentes Through Hole, los usuarios necesitaban más integración, más circuitos, entonces comenzaron a colocar pines más juntos, más chiquiticos, por un lado. Por el otro lado, en montaje superficial, empezaron a colocar más pines encapsulados o empaquetados más pequeños, con menos distancia entre los pines, pero se dieron cuenta en algún momento que podían colocar pines a los 4 lados. Entonces aparecieron los componentes de cuádruples o de 4 lados. Entonces, en cuanto a componentes de montaje superficial, tenemos componentes pasivos, digamos como los típicos resistencias, condensadores, diodos. Esos componentes se suelen llamar tipo chip, porque son laminitas en una pastillita, ¿sí?
y con una terminación a los lados, empaquetadas en una terminación a los lados. Hay diferentes códigos que ya los vamos a explicar. Hay elementos de potencia, como son... bueno, también hay condensadores tipo aluminio, que son muy frágiles, muy débiles, a veces se requieren pegar al PCB. Hay componentes de potencia como el SOT23, que es el transistor que reemplazó al 2N2222 en su versión de montaje superficial. El término SOT significa Small Outline Transistor, transistor de pequeña señal. Y también hay otro que es el 223, que es un regulador. Como también tenemos reguladores y componentes tipo DPAC, que es la evolución del TO220. Entonces el regulador, ahora en montaje superficial, se conoce como DPAC, que es un encapsulado de potencia. En cuanto a componentes tipo dual, tenemos componentes tipo SOIC, que significa Small Outline Integrated Circuit, o sea, circuito integrado de pequeño pin, ¿sí? De encapsulados pequeños y bajitos. Y su evolución son componentes tipo TSOP. La T significa thin, o sea, pines aún más delgados por ambos lados. Y ahora tenemos la evolución, que fueron los componentes cuádruples. Entonces el término QFP significa Quad Flat Pack, empaquetado de cuádruple, o sea, por los 4 lados. Luego, hasta aquí, digamos, componentes periféricos, o sea, componentes que tienen los pines en la periferia. Pero ahora aparecieron componentes que tienen los pines en arreglo. ¿Qué significa esto? Que tienen las bolitas, en este caso bolitas como el VGA, por debajo del cuerpo del componente y en arreglo, o sea, todos organizaditos en grilla. Entonces, estos se llaman tipo VGA, Ball Grid Array. Luego vienen componentes llamados sin contacto, que son parecidos a los cuádruples, pero no tienen pines, sino que es una especie de terminación metalizada por debajo del componente. Y por último, terminaciones encastilladas, que son una especie de canalcito que tienen los componentes, no tienen pin, sino una especie de canal para soldar.